Buenas tardes, les doy una cordial bienvenida a los convocados para esta quinta sesión extraordinaria del año 2026 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 14 horas con 7 minutos del día 28 de enero de 2026. A efecto de iniciar la sesión, procederemos a la lectura de la lista de asistencia y corroboración del quórum legal, por lo que le solicito a Secretaria Técnica prosiga, por favor, en consecuencia. Con su venia, Presidenta, me permito la lectura de la lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, la maestra Leticia Villo Moreno. Presente. Gracias. En representación de la síndica procuradora, el licenciado Fernando Jesús Zárate Ortiz. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, la maestra Lidia Leonora Martínez Robles. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el licenciado Ricardo Rafael Rangel Ornelas. Presente. Gracias. En representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, el licenciado Cristian Rafael Rivera Capuchino. Presente. Gracias. Presidenta, me permito informarle que para efectos del quórum legal se encuentra presente la totalidad de los convocados para sesionar. Es cuanto. Gracias. Existe el quórum legal para llevar a cabo la sesión. Los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Por favor, Secretaria Técnica, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, daré lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal. Punto número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la cuarta sesión extraordinaria de fecha 21 de enero de 2026 para su revisión y posible aprobación. Punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo para la emisión de un criterio interno en materia de ampliación de plazos para la atención de solicitudes de acceso a la información propuesto por la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Punto número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de datos personales con número de folio 014 requerida por la Sindicatura Procuradora y la solicitud de acceso a la información con número de folio 019, 022 y 030 requerida por la Secretaría Particular de Presidencia y la Oficialía Mayor. Punto número 7, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de reserva total requerido por la Dirección de Protección del Ambiente para la atención a las solicitudes con número de folio 01, 04 y 05. Punto número 7, punto número 8, presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Síndica Procuradora correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del cuarto trimestre de 2025. Punto número 9, presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requeridos por la Oficialía Mayor correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del cuarto trimestre de 2025. Punto número 10, presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana correspondiente al cumplimiento a las obligaciones de transparencia del cuarto trimestre de 2025. Y punto número 11, clausura de la sesión. Es cuanto. Pregunto a los asistentes si tienen alguna observación respecto al orden del día sometido a su consideración. No, ninguna. No habiendo ninguna observación, Secretaria Técnica, le solicito someter a votación la propuesta del orden del día, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, Secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el orden del día para la presente sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto. Punto número 4. Presentación del acta correspondiente a la cuarta sesión extraordinaria de fecha 21 de enero de 2026 para su revisión y posible aprobación. Al respecto, les informo que se ha elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas. La aprobación del acta de la sesión anterior, se confirmó la ampliación del plazo para dar respuesta a 4 solicitudes de acceso a la información y se confirmaron 2 proyectos de clasificación de información de carácter confidencial para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Esto. Gracias, Secretaria. Si existe una intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo intervención por parte de los integrantes del comité, les solicito someter a votación la propuesta presentada para su aprobación. Por instrucciones de la presidenta de este comité y de conformidad con el artículo 16, fracción sexta del Reglamento de Transparencia Municipal, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del acta citada, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acta.
Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de acta correspondiente a la cuarta sesión extraordinaria 2026 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana. Antes de proceder con el siguiente punto letal y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión para otorgar respuesta a solicitudes de información y acceso a la información y obligaciones de transparencia. Una vez completada la lectura, exponga el siguiente punto del orden del día, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones. El artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7, apartado C de la Constitución Local y los artículos 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto lo anterior, me permito dar lectura y exponer el siguiente punto a tratar. Punto número 5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo para la emisión de un criterio interno en materia de ampliación del plazo para la atención de solicitudes de acceso a la información propuesto por la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Se informa que la Dirección General de Transparencia propone la emisión de un criterio administrativo interno derivado de la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia Estatal, la cual amplió el plazo ordinario de atención de solicitudes de 10 a 20 días hábiles con posibilidad de prórroga. Durante el periodo de transición normativa, la Plataforma Nacional de Transparencia continuó reflejando los plazos de la legislación anterior, generando inconsistencias operativas, las cuales fueron corregidas en enero del presente año. Asimismo, se indicó que el Reglamento de Transparencia Municipal se encuentra en proceso de armonización. En ese contexto, y con fundamento en el artículo 33, fracción primera de la Ley de Transparencia Estatal, se propone establecer un criterio interno temporal para que, en los casos de ampliación de plazo, las áreas administrativas remitan la información completa a la unidad de transparencia con al menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha límite. La medida tiene como finalidad fortalecer la planeación, el control interno y la calidad de las respuestas sin restringir el derecho de acceso a la información. Es cuanto. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 1. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se establece como criterio administrativo interno obligatorio que en los casos en que el Comité de Transparencia autorice una ampliación de plazo para la atención de una solicitud de acceso a la información, el área administrativa requerida deberá remitir la información completa, fundada y debidamente integrada a la unidad de transparencia con al menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha límite de entrega señalada en el acuso de la Plataforma Nacional de Transparencia. Segundo, el periodo referido tendrá como finalidad permitir a la unidad de transparencia realizar la revisión técnica y jurídica correspondiente, verificar la congruencia, exhaustividad y procedencia de la información, así como llevar a cabo las acciones que resulten necesarias para garantizar una respuesta completa, oportuna y conforme a la normatividad vigente. Tercero, el presente acuerdo será de observancia obligatoria para todas las áreas administrativas del Ayuntamiento de Tijuana, en tanto se emite y entra en vigor el nuevo reglamento de transparencia y acceso a la información pública armonizado con la legislación estatal vigente. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de clasificación de reserva total requerido por la Dirección de Protección al Ambiente para la atención a las solicitudes 01, 04 y 05. Punto número 6. Presentación, discusión, en su caso aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a las solicitudes de datos personales con folio 014 requerida por la Sindicatura Procuradora y las solicitudes de acceso a la información con número de folio 019, 022 y 030 requerida por la Secretaría Particular de Presidencia y la Oficialía Mayor. Al respecto, les informo de la recepción de las solicitudes 014, el cual solicita información y documentación sobre el
estatus y actuaciones administrativas relacionadas con múltiples escritos y denuncias presentadas ante la Sindicatura Procuradora. Solicitan copias electrónicas de los actos administrativos realizados, identificación del servidor público, instructor, etapa procesal de cada expediente. Dentro de las solicitudes de folio 019, 022 y 030 se requiere información relacionada con el gasto en publicidad institucional del Ayuntamiento de Tijuana durante el año 2025, específicamente copia de los contratos celebrados por la Dirección de Comunicación Social y la Presidencia Municipal, el monto total del presupuesto ejercido y las ligas electrónicas a dichos contratos. Por lo anterior, y con el fin de atender lo requerido y con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia Estatal, las áreas solicitan una ampliación de plazo por 10 días hábiles adicionales debido a la necesidad de realizar la integración de la información requerida y obtener el dato exacto, aunado a la carga de trabajo actual que les impide atender de manera inmediata. Eso. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo ninguna intervención por parte de los integrantes del comité, le pido que someta a votación la propuesta. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 2. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Único, se aprueba la solicitud de prórroga por 10 días hábiles adicionales al plazo originalmente previsto por la Plataforma Nacional de Transparencia para atender las solicitudes de información antes referidas, estableciéndose que las respuestas deberán emitirse a más tardar 5 días hábiles antes del término señalado por la Plataforma Nacional de Transparencia en términos del Acuerdo 01. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de reserva total requerido por la Dirección de Protección al Ambiente para atención a las solicitudes 01, 04, 0 y 05. Al respecto, se informa que se recibió una solicitud mediante la cual requerían información sobre la remoción de arbolado en Paseo de los Héroes y Boulevard Siqueiros, incluyendo copia del expediente administrativo y de las autorizaciones que permitieron la tala, la identificación de las dependencias, servidores públicos y particulares involucrados, el estado del trámite y del cumplimiento de las condiciones autorizadas, entre otros. Derivado de la búsqueda de la información, el área manifestó que la información solicitada forma parte de expedientes administrativos integrados con motivo de procedimientos en trámite y de actos de verificación, inspección y seguimiento ambiental, los cuales contienen información técnica, operativa y estratégica, cuya divulgación anticipada podría comprometer la adecuada conducción de las funciones de autoridad, obstaculizar las labores de vigilancia y supervisión ambiental, así como afectar la eficacia de las medidas adoptadas. En este sentido, el área solicitó que se analice y en su caso se apruebe la clasificación como información reservada por un periodo de 5 años de las documentales que forman el expediente número 0101039525VF, integrado por 91 hojas útiles contenidas en 16 documentales, al considerar que su difusión podría generar un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio al interés público, en tanto se encuentran vinculadas con procedimientos administrativos en curso y acciones de verificación aún no concluidas. La reserva se fundamenta en los artículos 112, fracción sexta y séptima de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 96, fracción sexta y séptima de la Ley de Transparencia del Estado y 55, fracción 1 del Reglamento de Protección al Ambiente Municipal. En la prueba de daño presentada, el área expone que la publicidad de los expedientes relacionados con la remoción del arbolado permitiría a los sujetos involucrados conocer anticipadamente criterios técnicos, alcances de supervisión, medidas de control y líneas de actuación de la autoridad, lo que podría propiciar la alteración de conductas, documentación o evidencias, comprometiendo la eficacia, imparcialidad e integridad de las actuaciones administrativas, así como el cumplimiento de las condiciones ambientales impuestas. Es cuanto. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo ningún comentario o intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 3. En virtud de las disposiciones legales
previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar para efectos exclusivos de la atención a la solicitud de acceso a la información con folios 01, 04 y 05, la clasificación como información reservada total por un periodo de 5 años de la información contenida en los documentales que integran el expediente administrativo con número 0101039525 VF, conformado por 91 hojas útiles, contenida en 16 documentales en la medida en que dicha información se encuentra vinculada con procedimientos administrativos en trámite y con actos de verificación, inspección y seguimiento ambiental, cuya divulgación anticipada podría obstruir dichas actividades, afectar la adecuada conducción de las funciones de la autoridad y generar un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio de interés público. Segundo, se ordena al área solicitante dar cumplimiento a lo establecido en el capítulo 3 de los lineamientos generales sobre clasificación y desclasificación de la información, elaborando el índice de expedientes reservados correspondiente. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Presidenta, le informo que existen, ¿en contra? En abstención. Presidenta, le informo que existen 4 votos a favor de la propuesta de acuerdo y 1 con abstención. Gracias, secretaria. Con 4 votos a favor se aprueba por mayoría de votos el acuerdo 3 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 8. Presentación, discusión y su paso a aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Sindicatura Procuradora correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del cuarto trimestre de 2025. En cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información de los gastos de representación y viáticos, así como del listado de personas servidoras públicas con sanciones administrativas firmes, especificando la causa de sanción, el área solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación parcial de los siguientes documentos por contener datos confidenciales. Una factura de un proveedor que contiene el Registro Federal de Contribuyentes, el número de serie de certificado de sello digital del SAT y del emisor, el sello digital del SAT y del emisor, el código bidimensional QR y la cadena original de complemento de certificación digital del SAT. 11 resoluciones administrativas que contienen datos sobre la salud y el Registro Federal de Contribuyentes de Personas Servidoras Públicas. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 107 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonios fundamentales de la persona titular. Es bueno. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo ninguna intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 4. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de una factura de proveedores y 11 resoluciones administrativas por contener datos confidenciales. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Tercero, se ordena a las áreas para que actualicen la información correspondiente al cuarto trimestre de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 5, no es cierto, el acuerdo 4 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 9. Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerida por la Oficialía Mayor correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del cuarto trimestre de 2025. En cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizadas las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, en atención a lo mandatado, el área solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación parcial de 115 contratos de prestación de servicios profesionales en la modalidad de honorarios asimilables, los cuales contienen los siguientes datos confidenciales: el Registro Federal de Contribuyentes, la clave única de población
y el domicilio particular del servidor público. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 107 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonios fundamentales de los titulares. Es cuanto. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo intervención por parte de los integrantes, le solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente la someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 5. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 115 contratos de prestación de servicios profesionales en la modalidad honorarios asimilables a salarios por contener datos confidenciales. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Tercero, se ordena el área para que actualice la información correspondiente al cuarto trimestre de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 5 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 10. Presentación, discusión, en su caso, aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requeridos por la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del cuarto trimestre de 2025. En cumplimiento al artículo 55 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información del listado de personas físicas o morales a quienes se asigna o permite usar recursos públicos, el área en atención solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación confidencial parcial de 814 contratos de impulso al autoempleo por Fideicomiso Fondos Tijuana, los cuales contienen los siguientes datos personales de una persona física: la firma de una persona física, la nacionalidad, el lugar de origen, la fecha de nacimiento, el domicilio y la delegación, así como el número telefónico. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonios fundamentales de la sociedad. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 6. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 814 contratos de impulso al autoempleo por Fideicomiso Fondos Tijuana por contener datos confidenciales. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Y tercero, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al cuarto trimestre de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 6 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 11, correspondiente a la clausura de la sesión. Gracias, secretaria. No habiendo más asuntos a tratar, se clausura esta quinta sesión extraordinaria 2026 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 14 horas con 31 minutos por su asistencia y participación. Muchísimas gracias.